Feliz semana. Para nosotros es un momento muy especial recibir a la doctora Jorge Agres. Recién me enteré que es nieta de un rabino, así que bueno, está en casa a todos los niveles. ¿Por qué digo a todos los niveles? Uno, porque esto es una comunidad donde el centro de la comunidad es el templo que tenemos aquí a nuestra derecha, y por otro lado, porque el tema que va a abordar es el tema de la justicia, un tema que a ella le atañe tanto desde todos los puntos de vista, y aquí incluyo también un lamentable punto de vista existencial, la pérdida de un hijo, aquí en la realidad argentina. Realmente es un momento muy especial para todos nosotros, como lo son los instantes en los que las situaciones, las oportunidades en las que recibimos a una persona profundamente pensante. Porque ser filósofo es amar el conocimiento, etimológicamente hablando, pero lo lindo es, lo bello, lo hermoso, es que dispara en nuestras mentes a través de sus propios pensamientos ideas, nuevas concepciones, como quien diría, sacude nuestras neuronas, y eso es uno de los, yo diría, sacude nuestras neuronas y las fibras de nuestro corazón. Ahora se escucha bien, Dani, y las fibras de nuestro corazón, porque eso desde el punto de vista judío es el intelecto y el sentimiento. Bien, le damos la bienvenida, Berujá Abba, bienvenida la que ha venido, que se halla entre nosotros, y vamos directamente al tema. Bueno, muchas gracias. Gracias a Mónica Cueva, que entró en contacto conmigo para que yo estuviera hoy con ustedes. Como ustedes saben, algo de mi vida, de esas dos vidas que tengo, ¿no? O esas distintas vidas que uno tiene que atravesar, porque no hay una sola vida. En realidad hay muchas vidas en una sola vida. Y realmente, lo que pasa es que Rabino introdujo todo un tema existencial. Yo venía quizás con otro abordaje, pero bueno, vamos a empezar con este y después voy a... Le tiro algo así ya, mi primera reacción. Sí. Perdón. ¿Cómo se dice vida en hebreo? Jaim, en plural. Jaim en plural. Sí. Jai es vivo, sí. Yo vivo, Sí. Ani Jai, Sí. pero la palabra vida es plural. Nada más que para... Claro, sí, para ilustrarlo, exactamente. Es cierto. Y bueno, entonces yo la verdad que me crié precisamente en el barrio de Flores con un abuelo rabino, estudié hebreo desde muy chiquita, quise ser rabina, pero por esa época no se permitía, porque ahora todavía es un tema en discusión, entonces me sentí muy frustrada, pero realmente yo adoraba leer todas las perashat y realmente trabajar y estudiar, y para mí era realmente una cosa muy importante la religión. Y bueno, después entré en la facultad, como no pude ser rabina, entré en la facultad de Filosofía y Letras, donde ahí precisamente con la filosofía uno transforma el pensamiento religioso y lo ve a la luz de otras cuestiones. Entonces después seguí estudiando, trabajando, escribiendo. Sí, cómo no. ¿Quieren que yo saque esto? Porque además esto hay la mitad que queda fuera de... Ahí está. ¿Y esto no se puede sacar? ¿Cómo que no? Sí, porque si no toda esa parte está como vedada. Ya voy, Ahora sí. Ahora sí. Ahora todo. Menos mal. Entonces, realmente yo tenía un proyecto de vida, ¿no? Que era ser profesora, que era ser escritora, además me gusta escribir, y escribí varios libros, en realidad casi una decena de libros, pero en el medio de mi vida se fue abruptamente interrumpida. ¿Por qué? Porque el 8 de julio del año 2011, hace ya casi 7 años,
me llaman de la policía un viernes a la tarde diciendo que habían matado a nuestro hijo, estoy acá con mi marido Ezequiel. Ezequiel iba a la casa de una compañera a filmar, a terminar de armar un video, una chica que era además la segunda vez que veía en el barrio de Caballito a las 6 de la tarde, y la verdad que fue una cosa muy terrible que en general yo no hablo de esto, incluso me dijeron, bueno, contá tu historia porque me da mucho dolor, mucho dolor, y esa es una paradoja, ¿no? Porque por un lado uno quiere recordar, pero por otro lado el recuerdo es muy doloroso. Entonces, ¿cómo hacer para poder, sin recordar, trabajar para la propia sanación? Bueno, yo lo descubrí el último día de las audiencias al asesino de mi hijo, cuando vino una persona y me comentó que en González Catán estaban haciendo una cadena de oraciones, gente de la fe católica, por mi hijo Ezequiel. Y ahí me di cuenta, claro, yo había hecho toda una campaña en los medios, estaba en contacto con gente de primerísimo nivel, escribía en los diarios, y eso me había jugado a mi favor. Entonces me di cuenta que yo no podía abandonar a esas madres que quizás solamente tenían el recurso de la oración, y además que aquello que me había pasado a mí en nuestro medio, felizmente no pasa, pero que en un barrio carenciado, en una villa, pasa todos los días. Lo que pasa es que uno no se entera, y esas madres no tienen posibilidades como tengo yo de salir y de reclamar y de exigir y de escribir. Entonces ahí me di cuenta que lo que yo había escrito hasta ese momento, que apenas habían pasado unos meses del asesinato de Ezequiel, tenía que continuarse en una tarea de por vida, y realmente adquirí un compromiso frente a Ezequiel, porque siempre digo yo que la vida es como los atletas griegos, donde, ¿se acuerdan que llevaban una antorcha y la antorcha se iba pasando de uno en otro? Y uno deja una antorcha en la vida, cuando uno tiene un proyecto de vida y lo logra realizar. Pero la antorcha de mi hijo había quedado apenas encendida. Entonces me di cuenta que yo tenía que ser aquella que tenía que recoger en esa antorcha para poder completar un sentido de la vida que Ezequiel no llegó a tener, porque Ezequiel era muy joven y quedó como mero proyecto. Entonces ese fue el compromiso de por vida. Entonces, ¿en qué consistió? En tratar de ayudar a esas voces que reclaman, que son estas madres, que reclaman por aquellos que no tienen voz, que son esos chicos que mueren en el día a día, y donde generalmente se da una lucha de pobres contra pobres, porque el que mata es uno que sale a robar, y el que muere es el chico que va quizás en una bicicleta o en una moto llevando un delivery de empanadas. Digo esto porque toda una corriente que lamentablemente atravesó la cultura, no solamente la justicia, sino la cultura de nuestro país en los últimos años, según la cual el delincuente no es un delincuente, sino que es una víctima social con el que estamos nosotros en deuda. Entonces la única manera de reparar esa deuda es excarcelándolo y no haciéndole pagar la pena que debe pagar. Entonces, y además, bueno, perdonando, voy a introducir temas existenciales, ¿no? Ya que en realidad yo hago filosofía y también hablé durante muchos años y lo sigo haciendo en todo esto, ¿no? Creyendo los jueces que pueden perdonar por aquel que realmente, sobre quien no tiene ningún derecho a perdonar. A mí a veces me preguntan, bueno, ¿usted perdonó? Y yo digo, yo no soy quien para perdonar, porque al que le arrancaron la vida es a mi hijo, no me la arrancaron a mí. Yo puedo perdonar el dolor que a mí me causaron, pero no puedo perdonar aquello que solo puede perdonar aquel que no está. Porque además todo el tema del perdón es un tema muy profundo. Hoy sacó Norma Morandini, pero desde un enfoque político, el tema del perdón en Clarín. Y hace un par de semanas atrás también Sergio Sinay, el tema de la banalidad del perdón, ¿no? Cuando uno dice, bueno, está bien, perdoname, y uno lo dice rápidamente. El perdón implica todo un trabajo muy profundo.
y es un trabajo absolutamente personal, y es un trabajo que no se puede dar por delegación. Y además, creo que, esto sí, es una cosa que lamentablemente yo creo que es una deriva del cristianismo, ¿no? No es la primera vez que lo digo. ¿Por qué? Porque en la religión judía hay una responsabilidad, y hay un sentido de justicia, y hay un sentido precisamente de que cada uno se tiene que hacer cargo de lo que le pase, de lo que hace en la vida. En cambio, con el legado cristiano, cuando dice poner la otra mejilla y perdonar y arrepentirse, entonces eso está introduciendo en el derecho y en la justicia cosas que vienen de un ámbito que son la religión o incluso la ética, donde el derecho a partir del siglo XX intentó desligarse. O sea, concretamente el derecho penal dijo, bueno, vamos a separar la religión y la moral del derecho. Ahora fíjense ustedes, lo que el derecho sacó por la ventana, por la puerta, lo vuelve a hacer entrar por la ventana. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tuve que soportar que cuando le rebajaron la pena al asesino de Ezequiel, el fiscal de casación dijera, lo noto, hablando del delincuente, el asesino, lo noto arrepentido. Entonces yo digo, ¿pero cómo? ¿No era que la justicia solamente se ocupa de hacer justicia y todas las valoraciones morales y religiosas no entran en un juicio? Entonces fíjense, en realidad, cómo todo el derecho penal está organizado como para exculpar al delincuente. Total, como yo digo muchas veces, es fácil ser generoso con la sangre ajena. O sea, ¿qué me cuesta perdonar, aceptar el arrepentimiento? Total, me voy a mi casa, me encuentro con mi familia, ceno como todos los días, y encima a fin de mes recibo un jugoso sueldo y no pago ganancias. Ahí era otro tema bastante actual. Que alguien te ha arrepentido, pero que la pena la cumple. Pero por supuesto. Y aparte es un problema de él si está arrepentido, me parece muy bien. Lo que pasa es que hay otra cosa más, que para mí me resulta absolutamente iluminador. La pena tradicional era de 8 a 25 años y hace unos años, antes de que viniera toda esta corriente del derecho que empezó con Zaffaroni, pero que no termina con Zaffaroni, porque hay otra corriente de derecho, podríamos decir oficial, que son abogados formados en Estados Unidos y que son lo que llaman los liberales, ¿no? Es una izquierda que, claro, ellos se formaron en Estados Unidos donde existe la pena de muerte y donde las penas se suman, 15 más 20 más 30, entonces una persona puede estar 70, 80 años o morir en la cárcel. En cambio acá en Argentina es uno de los pocos países donde la aritmética deja de funcionar. ¿Por qué? Porque las penas no se suman como en Estados Unidos. Además en Estados Unidos hay pena de muerte. Entonces, como yo una vez le dije a un periodista así que me estaba cuestionando, le digo, la verdad que si yo viviera en Estados Unidos, quizás podría pensar como los abogados que piensan acá, cuando en realidad acá en 2, 3, 4 años quedan libres. Ustedes se acuerdan, para poner un ejemplo que todos recordarán, la amiga que con un mazazo mató porque iban a subir un video hot antes del día del casamiento. Bueno, en 4 años quedó libre. José Arce, el que mandó a matar con su madre a la mujer, que Roxana Gagliano creo que se llamaba, Rosana Gagliano, está criando a sus hijos, el asesino, y no deja ver a los padres, a los abuelos maternos, no deja ver a los chicos. O sea que además de matar a su mujer en complicidad con su madre, ellos dos están criando ahora a los hijos. O por ejemplo, el que mató a su mujer morena, el dueño de Pinar de Rocha, también está criando a sus hijos. O sea, pongo ejemplos concretos del disparate que es hoy en día la justicia y de la perversidad que tienen que tener estos jueces para arruinarle la vida a los chicos que son criados por el asesino de su madre. Entonces, todo el tema del perdón y del arrepentimiento yo lo cuestiono y lo vengo cuestionando, y lo que de ahí en más hice fue tratar de transformar el dolor en algo, para tomar un término, o por lo menos una idea de otro filósofo judío cuestionado, que es Spinoza, en el que yo me especialicé,
para que eso que me pasó en la vida, en lugar de debilitarme, me dé fuerza. O sea, transformar un dolor en algo al servicio de la propia vida, al servicio del yo. Y uno solamente puede transformar la propia vida a través de los otros, porque si no giramos en un círculo. Por eso me dediqué precisamente a fundar una asociación civil que se llama Usina de Justicia, en el que nos congregamos víctimas bastante conocidas. Está el papá de Ángeles Rawson, está también Carolina Píparo, está el papá, se llama Barnia, cuya hija fue una chica que fue asesinada por un tipo que había salido de la cárcel un par de semanas antes en el Cid Campeador. Él está también, y también hay, bueno, hay otra gente que quizás no es tan conocida, pero realmente es muy doloroso todo. El papá de Ariel Malvino, el chico que lo mataron con la piedra en Ferrugén, y que después, como eran hijos del poder de Corrientes, la madre de uno de ellos era jueza, uno de ellos volvió con el auto a atropellar a una persona en Corrientes, pero nunca estuvieron presos estos chicos. Tonelo. ¿Cómo? Tonelo, que es un papá, y lo nombra especialmente Gustavo, porque era un hombre muy religioso, evangelista. Es el papá del chico que mataron, venía con una bicicleta Libertador y Olleros. Y acá, fíjense esto, ¿no? Porque es una pasta, un poco lo que yo venía pensando. Este señor era un hombre muy piadoso y muy religioso, y era un asiduo concurrente de una iglesia evangelista. Entonces él, desde que lo mataron a su hijo, que además empezó a entregar papeles en el lugar donde lo habían matado, y en ese papel hizo toda una campaña que decía comprar robado mata. ¿Por qué? Porque se supone que querían robarle la bicicleta para después revenderla. Entonces él hizo toda una campaña. Él tenía 3 negocios en Campana. Como era muy unido con su señora, casi se mudaron a la capital para poder hacer toda esa campaña por su hijo. Resulta que tuvo que cerrar primero un negocio, después otro, se quedó con un solo negocio, muy endeudado con la FIP, estaba muy mal, realmente con muchos problemas económicos. Él en el interín seguía yendo a la iglesia. Entonces, claro, el sacerdote, el pastor le decía, bueno, pero vos no podés sentir odio. Y él decía, bueno, pero yo lo siento. Y eso era una cosa realmente muy problemática para él, porque uno no puede obligarse a uno mismo a sentir aquello que uno naturalmente siente. En ese sentido, apelo a la ética aristotélica. Aristóteles decía, bueno, que los sentimientos dependen del cómo, del cuándo, del cómo, del por qué. Como en una tragedia griega, ¿vieron? Que en toda obra de teatro hay un cómo, un cuándo, un por qué. Entonces, obviamente, si yo siento odio a aquel que me ocupó una silla en un teatro, bueno, estoy exagerando. Pero si yo siento un sentimiento benevolente a aquel que mató a mi hijo, entonces yo no estoy bien, me estoy engañando. O sea, el sentimiento natural, por lo menos para Aristóteles, es sentir, vamos a poner una palabra más suave, bronca o resentimiento. Entonces, justamente para no quedarse con ese resentimiento, esa bronca o ese odio al desnudo, uno lo tiene que transformar en otra cosa. Yo lo que hice fue transformarlo en esta asociación de víctimas y abogados, porque tenemos fiscales, tenemos jueces de ejecución penal, y eso nos da mucha fuerza también. También tenemos mucha gente que colabora, como me escribió una escribana diciendo, no, ¿cómo puedo colaborar? Nosotros a veces tenemos que hacer papeles, tenemos que pagarlos, porque todo autogestionado. Entonces se ofreció a trabajar para nosotros cuando tengamos que hacer ese tipo de papeles, brindó sus servicios. Hay gente que también colabora con algunos pesos por mes que nos manda Auxilio de Justicia también la página. Entonces cada uno va haciendo lo que puede. El tema es que este hombre hace 10 días se casó la hija. Pero voy a contar algo de antes. Resulta que como él sentía ese conflicto terrible entre el bien que se tenía que de alguna manera sentir y el prohibirse a sí mismo que se tenía que sentir odio, ¿qué empezó a hacer? Empezó a ir a evangelizar a los presos.
al penal de Campana. Bueno, hace 10 días se casó la hija y este martes falleció de un infarto. Y yo juro, bueno, no sé si se jura en la religión, ¿se puede jurar? A veces. Pero en este caso lo juro y lo digo desde el alma. Si hay una persona buena que conocí en esta vida, fue Eduardo Tonilo. Por eso este pequeño homenaje, no te pongas a llorar, pues yo también, porque realmente era una persona maravillosa, con un amor, imagínense, encima que le mataron al hijo, ir a la cárcel, que a mí me lo propusieron, le digo, pero ni loca, yo voy, lo mato yo. La forma en que murió fue justamente el resultado de esa acción que hizo. Bueno, a mí no me cabe duda. Bueno, uno puede pensarlo, en qué medida no es mejor sacar el odio cuando realmente como se puede, ¿no? Porque realmente uno no puede luchar contra los sentimientos. Y la verdad que si hay una persona, Sí. Una persona santa, realmente era Eduardo. Entonces, el precio que se paga, yo tengo entendido que el año pasado tuvieron ustedes a gente de Cromañón, a gente de tragedias colectivas. Bueno, hay un estudio, en Cromañón murieron muchísimos padres. Hay un estudio estadísticamente, no se hizo en Estados Unidos, que una vez que le matan a un hijo, a los 2 años le sacan una parte del cuerpo. Bueno, a mí yo tuve un cáncer de pulmón, a mí me sacaron un tumor. A Gustavo le pusieron porque en realidad, bueno, le hicieron una operación de corazón abierto. Pero cuando uno empieza a hacer preguntas entre los padres, la mayoría tuvimos algo. O sea que el cuerpo tiene que expresarse, el cuerpo tiene que decir algo, porque si no uno se muere. Entonces Eduardo murió. O sea, fíjense, como yo muchas veces digo, ¿no? Cuando a veces dicen, bueno, pero ¿cómo va a sacar a un chico jovencito, un menor en la cárcel toda la vida? Y le digo, ojalá yo tuviera a mi hijo en la cárcel, digo, pues yo lo podría ir a ver, podría abrazarlo, él podría tener un hijo, podría hacer un proyecto de vida intramuros, como se dice ahora, en la cárcel. Pero esa persona, si me preguntan a mí, y eso es lo que yo escribí en un libro que se llama Ausencia Perpetua, y que cometí el error de no traer algunos ejemplares, porque yo tengo el libro, tengo ejemplares para dar, entonces en un momento me voy a acercar y los voy a dejar. Yo siempre digo, realmente la persona que mata tiene que responder con su libertad. ¿Por qué? Porque el Estado moderno se creó en el siglo XVII a partir de 3 valores fundamentales, que son valores fundacionales del Estado, que son la vida, la libertad y la propiedad. Entonces, cuando alguien quita a otro ser humano la vida, entonces ese individuo tiene que pagar con el bien que le sigue en el orden fundacional, que es la libertad. Y esa persona debería pagar de por vida, quedando precisamente encerrado de por vida, haciendo proyectos de vida, pero sin salir más a dañar a otros y además para pagar y limpiar su responsabilidad. Para de alguna manera pagar lo que hizo. ¿Por qué? Porque en la vida, realmente, por más que suene con términos comerciales, nosotros pagamos todo. Nosotros pagamos por una enfermedad, pagamos con el cuerpo. Y también porque es el ejemplo que le pongo siempre a la gente, a los abogados, ¿no? Que me dicen, pero ¿cómo vas a encerrarlo en una cárcel? Y yo digo, bueno, cuando yo no pago la luz, al mes siguiente tengo que ir y pagar un plus por lo que no pagué. Tengo que pagar multas, tengo que pagar cosas. Es decir, cuando yo cometo un error desde el punto de vista civil o legal, a mí me obligan a pagar de alguna manera por la irresponsabilidad que tuve. Entonces, con más razón, cuando se quiebra el pacto social, o sea, desde el punto de vista social debería ser así, y desde el punto de vista humano, existencial, también. ¿Por qué? Porque, y acá retomo una idea que había empezado y la dejé ahí por la mitad, teóricamente en el año 1921, cuando salió el Código Penal que todavía nos rige y está a punto de ser modificado, tengan en cuenta que la gente en esa época vivía 60 años, hoy la gente vive cerca de 90, y sin embargo sigue siendo el mismo tiempo de penalización.
Pero ya a nadie le dan 25 años, le dan 8, 10, 12 años, 15 años, 20 años. Resulta que en una época íbamos con mi marido a Renacer. Y una vez por año Renacer es una asociación maravillosa de padres donde trabajan con padres que han perdido un hijo. Y por más que resulte terrible, 1 o 2 veces por año hacen grupos que los ubican, o sea, uno se agrupa de acuerdo al tipo de muerte. Por ejemplo, recién nacidos, accidentes viales o delitos viales, yo prefiero decir delitos viales, y otro que es suicidio, y otro que es homicidio. Entonces, la persona maravillosa, ¿no?, que dirige hace muchos años ese taller, y lo trabaja a partir precisamente del perdón, del amor, del poder trabajar sobre sí mismo. Y ella misma dice: mira, Diana, yo siento que esto no funciona con la gente. En este taller me cuesta hacer estos talleres porque yo siento que la gente viene con un plus. El plus es el odio, el plus es la bronca. ¿Por qué? Porque cuando un chico muere por muerte natural, uno dice: bueno, pobrecito, estaba sufriendo, Dios se lo llevó, Dios lo quiso así. Es decir, uno tiene un montón de consuelos religiosos o espirituales que en el caso de un homicidio no existen, porque vino otro, que además fue liberado seguramente, porque ninguno es primerizo, nadie empieza matando, incluso el asesino de Ezequiel tenía 9 condenas previas, son 3 hermanos, los 3 estuvieron en la cárcel y 2 por lo menos son asesinos, el tercero no sé, entonces realmente una cosa imperdonable que estuviera fuera. Además lo dejaron libre en un tribunal de Morón y al menos mató a mi hijo. Bueno, entonces le pregunto a esta mujer que todos los años dirige estos talleres de homicidio, y le digo: pero claro, ¿pero vos pudiste perdonar? Y me dice: sí, me dice, yo perdoné. Digo: ¿y cuándo perdonaste? Dice: no, hace muy poco, mi hijo murió hace 25 años y yo perdoné hará un par de años atrás. Entonces yo pensé: qué sabia que es la ley, lo que se llama la dogmática penal, ¿no? Es decir, la ley que de alguna manera reguló las conductas delictivas a lo largo de todo el siglo XX, que daba 25 años, porque coincide precisamente con el tiempo que ella tardó en perdonar, y también coincide con, y esto no lo digo yo, sino que lo dice un psicoanalista, Ricardo Rizzo, que es médico forense, una persona muy reconocida, también coincide con el tiempo de verdadera reparación y de trabajo interior que debería ser el delincuente que mata a alguien. O sea, hay todo un trabajo que se hace, que es un trabajo de orden realmente psicológico, ético, de reconocimiento de la culpa, de trabajar el daño que se hizo y de poder reparar. Y entonces ese trabajo tarda 25 años, pero no 2 o 3 años como se pretende hacer aquí. ¿Se entiende esto? Entonces, bueno, yo traía en realidad cosas que estamos proponiendo desde Usina de Justicia, que incluso fuimos a ver a la Comisión Reformadora del Código Penal de la Nación, a Boninsky y a otros miembros, y le propusimos, pero para que ustedes vean cómo funciona la justicia en Argentina, lo voy a decir muy rápidamente. Por ejemplo, vieron que hay una norma que dice, que está tomada de la Constitución Americana, que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Lo que pasa es que acá en Argentina, supónganse, si yo soy testigo, es decir, si yo voy a testificar un delito que yo estaba casualmente en ese lugar, yo no puedo mentir. Pero aquel que está imputado, o el sospechoso, el imputado, puede mentir en la declaración indagatoria. Entonces, si el objetivo de un proceso penal es descubrir la verdad, ¿cómo se va a descubrir la verdad si se empieza con una mentira? Y aparte, la norma dice, nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Por eso no lo habilita a poder mentir. En cambio, acá se acepta la mentira. O sea, por más que el acusado mienta, en Estados Unidos, si un imputado miente en la indagatoria, después en el juicio, todo eso se le vuelve en contra. En cambio acá es totalmente impune, porque el individuo puede mentir y en el momento del juicio no se toma en cuenta que haya mentido. Es muy loco de verdad, pero es así. Después, el famoso juicio por jurado, que yo no estoy de acuerdo, pero bueno,
Entre otras cosas no estoy de acuerdo por lo siguiente, porque si declaran inocente, culpable al imputado, el imputado puede apelar. En cambio, si lo declaran inocente, la familia de la víctima no puede apelar. Entonces, eso es lo que yo llamo una asimetría recursiva. ¿Por qué? Porque es un recurso que en un caso se aplica y en otro no. Después, otra cosa elemental, que además eso lo hablaba el otro día con un periodista muy reconocido de La Nación. Vieron que acá la gente dice, pero ¿cómo puede ser que la cárcel esté llena de inocentes? Bueno, la cárcel no está llena de inocentes, está llena de procesados no condenados. Y que no es lo mismo que inocentes. ¿Por qué está llena de procesados no condenados? Porque resulta que los tratados internacionales ordenaron lo que se llama la doble instancia. ¿Esto es qué significa? Que un tribunal oral, por ejemplo, declara culpable a un imputado, entonces el imputado tiene derecho a un tribunal revisor de esa condena. Acá en la Argentina, esa doble instancia, es decir, que haya dos tribunales, se transformó en un doble conforme. Entonces, si el Tribunal Superior dice que es culpable, entonces ya no es, si uno dice culpable y el otro dice inocente, entonces ya no es doble conforme, porque hay dos tribunales que disienten, entonces apelan una vez más. Pero además, en cada instancia, es decir, en el tribunal oral, en la Cámara, en casación, en la Corte de la Provincia de Buenos Aires, en la Corte Suprema, hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy el fiscal Romero decía en un programa, hay 8 instancias que se puede apelar. Entonces, es una especie de calecita que va permanentemente. Entonces, por eso tenemos tantos tantos no condenados, procesados no condenados, porque sin sentencia firme, porque apelan, entonces muchas veces prescribe la pena, muchas veces están afuera y no llegan a estar nunca presos. Yo me acuerdo en el año 2010, eso lo leí en el diario Perfil, un individuo, un padre de familia con 2 chicos chiquitos, que mató a la mujer y a los 2 chicos que estaban jugando de 7 y 9 años, y el tipo, que era un estadounidense con un nombre latino, el tipo estaba suelto, nunca había estado preso. ¿No? Eso pasa todo el tiempo. O sea, un horror de ese orden. ¿Por qué? Porque tienen un buen abogado. Además, fíjense, que eso es lo que el otro día me decía este periodista, cada vez que apelan, cobra el juez, cobra el abogado, y cobra tal vez probablemente el policía o el penitenciario, que lo tiene que largar por unas horas el que está preso para que vaya a robar y para que pueda traer el botín y repartirlo y pagar con eso al penitenciario, al abogado defensor, al juez, etcétera, etcétera. O sea, este es nuestro poder judicial, que además nadie levanta la avispero porque no le conviene a nadie, porque los abogados cobran por eso. Está claro todo esto, y además el que es honesto, que obviamente hay, poco puede ser cuando hay toda una corriente hegemónica del derecho, que además impregnó las últimas generaciones de abogados, porque los últimos abogados estudiaron con las últimas 3 o 4 generaciones con los manuales de Zaffaroni, entonces todos piensan muy parecido. Entonces realmente es muy difícil salir de esto. Y otra cosa que yo estoy pidiendo, que además es una prueba de la mala voluntad, porque no creo que la pongan, realmente sería un milagro, es lo que se llama la prisión permanente revisable. ¿Qué significa esto? Es en realidad, para decirlo muy brevemente, lo que tiene Robledo Puch. ¿Por qué Robledo Puch, junto con otra persona que está en La Pampa, pero no es tan famosa, son los únicos individuos que están todavía presos después de tantos años? Porque van revisando, es lo que está pasando ahora con